Podcast Las historias que también fueron asesinadas. Mayo de 2026, Briceño, Antioquia. El periodista Mateo Pérez Rueda desapareció mientras realizaba trabajo periodístico en una zona atravesada por conflictos armados y disputas territoriales. Días después, las autoridades encontraron su cuerpo en una zona rural. Tenía solo 25 años. Durante algunos días, su nombre apareció en titulares, redes sociales y medios nacionales. Pero después de la noticia, apareció una pregunta. ¿Qué ocurre con las historias que estaba investigando? ¿Qué pasa con las personas que hablaron con él? ¿Qué ocurre con los testimonios que todavía no habían sido publicados? Porque cuando asesinan a un periodista, no desaparece únicamente una persona. Muchas veces desaparecen también historias que estaban intentando ser contadas. Y justamente esta fue la pregunta que dio origen a esta investigación. ¿Cómo el asesinato de periodistas en Colombia interrumpe la construcción de memoria? Cuando inicié la investigación encontré un dato importante. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, desde 1977 han sido asesinados 170 periodistas en Colombia por razones vinculadas a su oficio. Además, muchos de estos casos ocurrieron en departamentos históricamente afectados por distintas formas de violencia. Valle del Cauca registra alrededor de 34 casos, Antioquia más de 20 y Santander cerca de 12. Estos datos muestran algo relevante. Muchos de estos periodistas no trabajaban en grandes medios nacionales. Eran periodistas locales que cubrían temas relacionados con corrupción, conflicto armado, narcotráfico o problemáticas propias de sus comunidades. Es decir, que no solamente estaban produciendo noticias, sino que también estaban construyendo memoria. Uno de los casos que más aporta a esta investigación es el de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres. En abril de 1991, ambos periodistas viajaron a Segovia, Antioquia. Trabajaban para El Espectador y estaban realizando una crónica llamada Lo que la violencia se llevó. El propósito era visitar territorios afectados por la violencia y reconstruir cómo las comunidades seguían viviendo después de masacres y hechos armados. No estaban buscando únicamente cifras, estaban escuchando personas, recogiendo recuerdos, reconstruyendo relatos, intentando entender cómo las comunidades convivían con el dolor. Pero mientras realizaban ese trabajo fueron asesinados. 35 años después, la FLIP publicó un pronunciamiento sobre este caso y planteó una pregunta: ¿cómo medir la anchura de ese silencio para la sociedad colombiana? La pregunta apareció en un texto conmemorativo publicado por la organización sobre el aniversario del asesinato de ambos periodistas. Y esa pregunta se relaciona directamente con el centro de esta investigación, porque quizá sí es posible contar cuántos periodistas murieron, pero resulta mucho más difícil medir cuántas historias quedaron sin ser contadas. Para comprender qué ocurrió después con esto, hablé con Daniel Chaparro, hijo del periodista Julio Daniel Chaparro, y una parte de su testimonio permite ampliar la discusión. Desde 1977 a la fecha han sido asesinados 170 periodistas por razones vinculadas a su oficio y solo en un caso, el de subdirector de La Patria, Orlando Sierra, se ha hecho justicia plena. Esta afirmación muestra que el problema no termina con el asesinato, sino que también aparece un elemento estructural que es la impunidad. Daniel explicaba que el acuerdo de solución amistosa entre las familias y el Estado colombiano se concretó 34 años después del asesinato y que además tuvieron que pasar 14 años desde que las familias acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 34 años después del crimen todavía se seguían buscando respuestas. Además, Daniel explicó que las medidas propuestas no estaban pensadas únicamente para reparar a las familias. Su propósito era también reconocer las afectaciones generadas para toda la sociedad. Y pues recalco que no son daños evidentemente solo para la familia o solo para el medio, sino que son afectaciones que se dieron a un círculo muy amplio de la sociedad colombiana. Esa idea amplía la discusión sobre el impacto de estos casos, porque la pérdida no afecta únicamente a quienes conocían al periodista, también afecta a las personas que dependían de esas historias para comprender su realidad. Daniel mencionó además un elemento importante. Dentro de las medidas propuestas estaba la preservación de archivos de periodistas asesinados, notas, grabaciones, material periodístico, investigaciones. Sin embargo, algunas de estas medidas no pudieron desarrollarse completamente por falta de capacidad institucional. Y esto conecta nuevamente con la pregunta central de la investigación: ¿cuántas historias quedaron guardadas en una libreta? ¿Cuántas entrevistas quedaron sin publicarse? ¿Cuántos testimonios desaparecieron junto con quienes los estaban registrando? Además, Daniel mencionó una coincidencia significativa.
Una reciente resolución de la Fiscalía busca que las investigaciones sobre asesinatos de periodistas se tengan en cuenta directamente su trabajo periodístico, revisar notas, hablar con colegas y analizar qué investigaban. Y esa resolución salió precisamente el mismo día que desapareció Mario Pérez Rueda. Dos momentos distintos del periodismo colombiano parecen encontrarse allí, un caso que llevaba décadas buscando justicia y otro que apenas inicia ese camino. Para comprender mejor este tema, revisé algunos textos trabajados en clase. Uno fue Historia y Crítica de la Opinión Pública, de Rutger Habermas, quien plantea que una democracia depende de la libre circulación de información y del debate público. En otras palabras, si ciertas voces desaparecen, también disminuye la capacidad de la sociedad para comprender y discutir lo que ocurre. También trabajé Memorias, conceptos, relatos y experiencias compartidas de Patricia Nito y Joan Camargo. Los autores explican que la memoria no consiste únicamente en recordar hechos del pasado. La memoria también se construye a través de relatos, experiencias compartidas, y precisamente los periodistas cumplen muchas veces este papel: escuchar, registrar y preservar historias que podían desaparecer. Otra fuente importante fue el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. La palabra y el silencio. Violencia contra periodistas en Colombia. Este informe explica que la violencia contra periodistas no buscaba únicamente silenciar denuncias específicas, también buscaba generar miedo y controlar la información que circulaba en ciertas regiones. Es decir, que no se intentaba callar únicamente una persona, también se intentaba controlar lo que una comunidad podía conocer. Además, recientemente la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para fortalecer las investigaciones sobre crímenes contra periodistas y mejorar las medidas de protección. La entidad advirtió que estos hechos afectan directamente la democracia y el derecho de las personas a estar informadas. Además de esto, realicé entrevistas con profesores relacionados con la historia y la ética periodista. Hablé con el profesor Nelson Castellanos de Historia del Periodismo, porque Colombia llegó a convertirse en uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. El profesor identifica 3 factores principales: la impunidad, la condición precaria de trabajo y la indiferencia de parte de la sociedad. Además señaló que asesinar a periodistas impide conocer los hechos y contribuye a perpetuar la violencia, porque cuando nadie puede contar lo que ocurre, el miedo termina dominando los territorios. También entrevisté al profesor Hernando Salazar de Deontología Periodística. El profesor explica que los periodistas funcionan como filtros frente a la desinformación y ayudan a entregar información de calidad a la sociedad. Por eso, cuando se asesina un periodista, no se afecta una profesión, también se afecta un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Después de revisar varios casos, informes, entrevistas y lecturas, es posible volver a la pregunta inicial. El asesinato de periodistas no solo representa un ataque contra la libertad de prensa, también representa un ataque directo contra la memoria colectiva de las víctimas de los territorios en Colombia, porque cuando se silencia a un periodista, muchas veces también se silencian víctimas, comunidades y territorios enteros que confiaron en él para contar sus historias. Y quizá esa sea una de las pérdidas más difíciles de medir, las historias que también fueron asesinadas.